Quisiera que pensáramos en el siguiente caso. Es un caso hipotético, pero cercano a la realidad. Se trata de Pedro. Pedro es un jornalero que vive en el estado de Puebla, que tiene 4 hijos, que siempre ha vivido en su comunidad, que nunca ha salido del país, que no tiene antecedentes penales y que, como muchísimos mexicanos, vive en un estado de extrema pobreza. Un día se acerca el compadre de Pedro y le ofrece una labor: que maneje una pipa cada 2 semanas para transportar gasolina durante la noche. Peor, le insinúa que si no colabora, su familia podría tener represalias. Pedro no sabe mucho del negocio, no sabe para quién trabaja y se ve forzado a aceptar el trabajo por las circunstancias. Una noche, en el trayecto a Tula, Pedro es detenido, flagrancia, y la Policía Federal lo lleva ante un juez de control. Se le acusa de cometer un delito en materia de hidrocarburos, enfrenta una posible condena de 2 a 4 años. Es evidente que en un caso como este, Pedro será vinculado a proceso. Si el Ministerio Público hace medianamente bien su trabajo, será muy fácil demostrar que Pedro ha transportado gasolina de manera ilegal y que por lo tanto cometió un delito. Hasta aquí no hay debate. El problema es qué deberíamos hacer con Pedro una vez que se le vincule a proceso. En el modelo actual, el que deriva de la reforma de 2008 y que introdujo el sistema penal acusatorio, los jueces tienen que evaluar las circunstancias específicas a fin de determinar cuál es la medida cautelar que se aplique al caso concreto. Les recuerdo que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla 14 medidas cautelares, reitero, 14. Es una amplia variedad de posibilidades: la retención en domicilio, ponerle dispositivos electrónicos, mantenerlo en una localidad, que se presente periódicamente ante el juez de la autoridad, y los jueces pueden imponer una o varias. Y es tarea del Ministerio Público decirle al juez cuáles son las medidas necesarias. En su caso, la prisión preventiva. Pero esto como una de las posibilidades cuando las circunstancias así lo ameriten. En el caso que les comento, es muy probable que Pedro requiera medidas cautelares, pero muy probablemente por su condición socioeconómica, por su arraigo en su comunidad, por las circunstancias, no sea necesario que lo envíen a prisión preventiva. Habría diferentes alternativas. Sin embargo, quienes reformaron la Constitución piensan diferente. Para ellos, siempre, bajo cualquier circunstancia, Pedro y cualquier otra persona que cometa ese delito tendría que ser enviado a prisión preventiva, cualesquiera que fueran las circunstancias. Que regresemos, y lo olvidamos, a nuestro viejo sistema penal, aquel que teníamos antes de 2008, que tenía a las cárceles llenas de personas sin sentencia, mayormente por delitos menores, y que solamente subsidiaba la ineficiencia de los fiscales y las policías para realizar una buena investigación. Quienes piensan que la reforma, la prisión preventiva oficiosa, es un remedio contra la impunidad, me parece que se equivocan gravemente. Olvidan que de lo que se trata es de disciplinar la manera en que el Estado utiliza el monopolio de la violencia legítima. Y como lo ha dicho uno de los teóricos del Estado más importantes, Reynolds y Pelius, olvidan que el poder del Estado siempre es ambivalente, que así como un Estado tiene el poder para proteger eficazmente a sus ciudadanos, también lo tiene para oprimirlo. Y por eso es un poder que hay que disciplinar. Y por eso existe el principio de presunción de inocencia. Es decir, que nadie puede ser sentenciado sin llevar un proceso con una evidencia probatoria que permita probar su culpabilidad más allá de la duda razonable.
El resultado de la reforma fue un incremento muy notable de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Teníamos 7 y ya me parecía mucho. Ahora lo llevamos a 16 tipos. En la pantalla pueden ustedes apreciar el resultado de esta. Y hay algunos como robo de casa-habitación que ameritaría, o el caso que les expuse, prisión preventiva oficiosa. Se argumentó, esto está en los dictámenes de esta reforma, que esta era una medida necesaria para, cito, rebasar el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal. Cierro la cita. Como si el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales fueran incompatibles con una justicia penal eficaz y eficiente. También se dijo que el Estado debería contar con mejores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad, como si la prisión preventiva oficiosa fuera por sí misma un instrumento que realmente permitiera una reducción en la incidencia criminal. Todo esto es parte de un discurso que conocemos como el populismo penal, que omite, que olvida que desde principios de este siglo, a principios del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos primero y después nuestra Suprema Corte de Justicia identificó que la prisión preventiva oficiosa es la medida más severa que se le puede aplicar a un imputado de un delito simplemente porque no se ha demostrado su culpabilidad. Que estamos frente a una medida de carácter excepcional que puede ser eficaz cuando las circunstancias así lo determinen, pero que no se puede aplicar como una medida de carácter ordinario. Olvidan la historia y olvidan, como les decía, que antes de la reforma de 2008 las cárceles estaban llenas de inocentes. Quienes promovieron esta reforma quizás con buenas intenciones, pero con un enorme desconocimiento de la realidad, olvidan que el resultado va a ser que muchos inocentes y muchos pobres van a acabar en la cárcel, y no así quienes realmente se benefician de las grandes redes de corrupción y de la delincuencia organizada. Además, se desconoce el costo que tiene que pagar el Estado mexicano en mantener un sistema penitenciario saturado y al borde del colapso, una auténtica universidad del crimen. De acuerdo con la información de INEGI que ustedes pueden ver en esta gráfica, aún sin prisión preventiva oficiosa, teníamos un número muy significativo de personas privadas en libertad sin prisión, sin sentencia. Y para 2016, lo ven ustedes aquí, ya la población privada de libertad sin sentencia era superior a aquella que tenía sentencia. Por otro lado, la evidencia que tenemos es contundente. El modelo actual de prisión preventiva justificada sí funciona. Tienen aquí datos del Consejo de la Judicatura Federal para 2018. Son 3 delitos y estos 3 delitos representan poco más del 80% de la incidencia delictiva federal. Y vean ustedes las cifras de prisión preventiva. Quiere decir que cuando los ministerios públicos piden prisión preventiva, los jueces tienden a concederla. No es cierta la historia de la puerta giratoria, es un problema distinto que tiene que ver con la actuación previa del Ministerio Público, mucho menos la de los jueces. ¿Por qué entonces optar por la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué insistir en esta reforma? ¿Por qué a pesar de todos los que comparecimos y dijimos que era una muy mala idea, no les importó y aprobaron la reforma? Por esta idea del populismo punitivo. En realidad, en el sistema acusatorio, los delitos graves no existen. El simple uso de este lenguaje demuestra el profundo desconocimiento que como sociedad tenemos de la forma en que opera este sistema. Sabemos que la prisión preventiva automática no mejora las investigaciones y subsidia la ineficacia estructural de policías y fiscalías. Sabemos que la prisión preventiva oficiosa no reduce la impunidad ni sirve para combatir el crimen organizado. Sabemos, sí, que esta prisión tiene un impacto desproporcionado en las personas de menores recursos.
Por alguna razón se ha expandido el mito de que la prisión preventiva oficiosa solamente se puede aplicar a los delitos que están en el artículo 19. Esto es una falacia, esto es mentira. El sistema permite perfectamente que los jueces dicten prisión preventiva cuando las circunstancias lo determinen en cualquier delito que tenga pena de cárcel. Ampliar la prisión preventiva oficiosa me parece que es una medida claramente regresiva y que contraviene el artículo 9 de la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, que dice: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Y con ello abrimos un debate de si esta reforma constitucional puede ser considerada inconvencional. ¿Por qué, insisto, seguimos en esta idea punitiva? Probablemente porque nuestra cultura jurídica, una cultura jurídica hecha en la prisión preventiva, nos dice que cualquier delito y que la única sanción efectiva o única sanción justa es la cárcel. Y se nos olvida que justamente la reforma de 2008 quería romper ese paradigma y quería poner los acentos en medidas reparatorias, en la reparación de las víctimas, en la rehabilitación y en medidas cautelares, y evitar que todo el mundo estuviera en las cárceles, que, repito, son las grandes universidades del crimen. Como ha escrito el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, en un verdadero Estado de Derecho no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. La respuesta profunda, me temo, es que como sociedad, como gobierno, los partidos políticos no nos hemos hecho cargo de lo que realmente importa. Que la solución a la crisis de seguridad que vive México pasa necesariamente por la construcción de policías y fiscalías eficaces y eficientes que respeten los derechos humanos, con un modelo sólido de investigación y con capacidad para llevar procesos exitosos. Se trata, por supuesto, de una tarea mayúscula, una tarea que requiere recursos, perseverancia, largo plazo, sentido de Estado. Sin duda habrá tropiezos y habrá aprendizajes. Y se necesitan funcionarios capaces de planear e implementar una política criminal de largo plazo y de políticos que sean capaces de conducirla. Pero esta es la conducción indispensable, no salidas falsas como la de la que les he hablado. Los invito entonces a mantener esta reflexión y los invito a que, como mandata un transitorio de la reforma constitucional, probablemente la única buena idea que tomaron los diputados y los senadores, es que en 5 años tendríamos que estar evaluando el resultado de esta reforma para saber si efectivamente construimos un mejor Estado de Derecho. Muchas gracias.